Todo comenzó hace 3 meses. Al principio pensé que era por el estrés de los exámenes finales. Ya saben, esas cosas que pasan cuando uno no duerme bien. Pero esto fue diferente desde el primer día. La primera vez que me pasó fue un martes. Me desperté a las 3:17 de la madrugada. Lo recuerdo perfectamente porque mi reloj digital estaba justo en mi campo de visión. Intenté moverme para darme la vuelta, pero no podía. Absolutamente nada. Ni siquiera podía parpadear correctamente. Era como si mi cuerpo hubiera muerto, pero mi mente estuviera completamente despierta y alerta. Mis ojos estaban fijos en la puerta de mi cuarto, que siempre dejo entreabierta por costumbre. El pasillo estaba oscuro, como siempre. Traté de gritar, de llamar a mi compañero de departamento, pero ni siquiera podía emitir un sonido. Solo podía respirar de manera superficial, como si tuviera algo pesado sobre el pecho. Después de lo que me pareció una eternidad, tal vez 5 minutos, pude moverme de nuevo. Me incorporé inmediatamente, sudando frío. Busqué en Google, no poder moverse al despertar, y encontré información sobre la parálisis del sueño. Los síntomas coincidían perfectamente: despertar consciente pero incapaz de moverse, sensación de presión en el pecho, duración de pocos minutos. Me tranquilicé un poco leyendo que era relativamente común y que el estrés podía desencadenarlo. Pero la tranquilidad duró poco. La segunda vez fue el viernes de esa misma semana. Otra vez a las 3:17 de la madrugada exactas. Otra vez mirando hacia la puerta. Pero esta vez, en la oscuridad del pasillo, creí ver algo. Una sombra más densa que las otras. Pensé que eran mis ojos jugándome una mala pasada. Esa cosa que pasa cuando miras fijamente la oscuridad por mucho tiempo y empiezas a ver formas que no existen. La tercera vez fue diferente. Era lunes, y de nuevo despierto a las 3:17. Pero ahora podía distinguir claramente una silueta en el pasillo. Alta, muy alta, delgada, y llevaba algo en la cabeza, como un sombrero de ala ancha. Estaba completamente inmóvil, como una estatua. Mi respiración se agitó tanto como pude permitirme en ese estado. Traté de racionalizar. Era mi imaginación, una alucinación hipnagógica, algo que había leído que podía acompañar a la parálisis del sueño. Pero se veía tan real, tan sólido. Cuando finalmente pude moverme, encendí inmediatamente la luz. El pasillo estaba vacío. Revisé todo el departamento. Nada. Mi compañero de cuarto estaba dormido en su habitación. Todo normal. Pero las visitas continuaron. Cada 2 o 3 días, siempre a las 3:17 de la madrugada. Siempre la misma figura. Y cada vez estaba un poco más cerca. La cuarta vez estaba al final del pasillo, pero ya no junto a la pared. Estaba en el centro. La quinta vez, había avanzado unos pasos. La sexta vez, estaba justo en el marco de la puerta. Nunca pude ver su rostro. El sombrero proyectaba una sombra densa que cubría completamente donde debería estar su cara. Pero podía sentir que me observaba. Era una sensación física, como cuando sabes que alguien te está mirando desde atrás. Empecé a investigar más sobre la parálisis del sueño. Leí sobre las alucinaciones hipnagógicas, sobre el intruso en la habitación, sobre todas las explicaciones científicas. Traté de convencerme de que era solo mi cerebro creando patrones en la oscuridad, proyectando mis miedos. Pero había algo que no cuadraba. Cada vez que me levantaba después de un episodio, el aire de la habitación se sentía diferente. Más frío, como si alguien hubiera estado respirando en el mismo espacio. La séptima vez que pasó, hace 2 semanas, la figura ya no estaba en el pasillo. Estaba dentro de mi cuarto. Cuando abrí los ojos, ahí estaba, junto a mi cama, del lado derecho. Más alto de lo que había estimado, probablemente cerca de 2 metros. El sombrero era más visible ahora. Era un sombrero de ala ancha, como los que usan en las películas de vaqueros, pero más viejo, más deteriorado. Y estaba respirando. Podía oír su respiración. Lenta,
pausada, pero audible. No era mi imaginación. Era un sonido real, físico. Inhalaba y exhalaba con un ritmo que no coincidía con el mío. Era como si estuviera estudiándome, observándome dormir. Intenté gritar con todas mis fuerzas, tratando de romper la parálisis del sueño con pura fuerza de voluntad. Finalmente, después de lo que me pareció una hora, pero probablemente fueron solo minutos, logré emitir un sonido. Primero fue un gemido ahogado, luego un grito real. La figura no se movió cuando grité. No huyó, no se desvaneció. Simplemente se quedó ahí, respirando, como si mi grito no tuviera importancia. Pero algo cambió. Pude mover mi mano derecha, luego el brazo. Poco a poco fui recuperando el control de mi cuerpo. Cuando finalmente pude incorporarme por completo, la figura ya no estaba. Encendí la luz inmediatamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Revisé cada rincón de la habitación. Nada. Pero cuando fui hacia la puerta para salir a tomar aire, lo vi. El sombrero estaba colgado en la manija interior de la puerta. Era real. Físico. Podía tocarlo. Era de fieltro viejo, gastado, con manchas que no quise examinar muy de cerca. Olía a humedad y a algo más, algo orgánico que no pude identificar. Me quedé ahí parado por no sé cuánto tiempo, mirando el sombrero. Todas las explicaciones científicas que había leído se desmoronaron en ese momento. Las alucinaciones hipnagógicas no dejan objetos físicos. La parálisis del sueño no materializa sombreros reales. Desperté a mi compañero de cuarto. Él también pudo ver el sombrero, lo tocó, confirmó que era real. Me ayudó a revisarlo. No tenía etiquetas, no había nada que indicara de dónde venía. Solo era un sombrero viejo, muy viejo. No pude dormir el resto de la noche, ni las siguientes 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir esa presencia. Podía oír esa respiración lenta y deliberada. Mi compañero de cuarto sugirió que fuera a ver a un doctor. Dijo que tal vez estaba teniendo algún tipo de episodio psicótico, que el sombrero podría haber estado ahí desde antes y yo no lo había notado. Traté de aceptar esa explicación, pero sabía que no era cierta. Ese sombrero no estaba ahí antes. Decidí quedarme despierto por completo. Tomé café, bebidas energéticas, cualquier cosa para mantenerme alerta. Funcionó por 4 días. Pero el cansancio acumulado finalmente me venció. Anoche volví a quedarme dormido. Y volví a despertar a las 3:17 de la madrugada. Esta vez no hubo parálisis del sueño. Pude moverme inmediatamente. Pero la figura estaba ahí, más clara que nunca. Estaba parada junto a mi cama, pero ahora estaba más cerca. Podía ver detalles que antes no había notado. Su ropa parecía ser de otra época. Un traje largo, como los que usaban en el siglo XIX. Sus manos eran pálidas, demasiado largas, con dedos que parecían no terminar nunca. Pero seguía sin poder ver su rostro. Cuando me moví, cuando me incorporé en la cama, la figura finalmente reaccionó. Inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera confundida, como si no esperara que pudiera verla, estando completamente despierto. Nos quedamos mirando por un momento que se sintió eterno. Luego, sin hacer ruido, sin prisa, se dirigió hacia la puerta. Tomó el sombrero de la manija y se lo puso. Cuando se dio la vuelta para mirarme una última vez antes de salir, pude ver brevemente debajo del ala del sombrero. No había rostro, solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz de la habitación. Salió de mi cuarto caminando normalmente, como cualquier persona. Pude oír sus pasos en el pasillo, alejándose hacia la sala. Luego, silencio. Me quedé sentado en la cama por horas, esperando a que amaneciera. Cuando finalmente hubo suficiente luz, salí a revisar el departamento. No había rastros de que alguien hubiera estado ahí. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido.
Pero en la sala encontré algo que me heló la sangre. En el sofá, perfectamente ordenado, había un montón de fotografías viejas. Fotografías que no eran mías. Eran de diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes personas. Pero en todas ellas, en el fondo, apenas visible, estaba la misma silueta alta y delgada con el sombrero de ala ancha. Una de las fotos tenía una fecha escrita atrás, 1892. Otra decía 1923. Otra 1967. La más reciente era de 2019. En todas las fotos, las personas del primer plano parecían estar durmiendo. Pero sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente hacia la cámara. Tenían la misma expresión que yo debía haber tenido durante mis episodios de parálisis del sueño. Alerta pero inmóvil, consciente pero atrapado. Tomé las fotos y las guardé en una caja. No sabía qué hacer con ellas, pero sabía que eran importantes. Eran evidencia de que esto había estado pasando por mucho tiempo, a mucha gente. Esa tarde fui a la biblioteca de la universidad. Busqué en archivos históricos sobre parálisis del sueño, sobre apariciones nocturnas. Encontré referencias dispersas a lo largo de los siglos sobre el visitante nocturno, el hombre del sombrero, el observador silencioso. Diferentes nombres, pero siempre la misma descripción. Una figura alta, delgada, con sombrero de ala ancha, que visitaba a las personas durante el sueño. Algunos relatos hablaban de personas que después de estas visitas comenzaban a experimentar parálisis del sueño recurrente. Otros mencionaban que las víctimas empezaban a encontrar objetos extraños en sus casas. Había un patrón que se repetía a través de los siglos. Pero lo que más me perturbó fue encontrar un artículo de periódico de 1954 sobre un estudiante universitario que había sido encontrado muerto en su dormitorio. La causa de muerte fue insuficiencia cardíaca, pero el artículo mencionaba que había sido encontrado con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta, con una expresión de terror absoluto. Junto a la cama habían encontrado un sombrero viejo que no pertenecía a ninguno de los estudiantes. Ahora entiendo lo que está pasando. Esto no es solo parálisis del sueño. No son alucinaciones. Es algo más viejo, más real, más peligroso. Y no ha terminado conmigo. Anoche no vino, pero pude sentir que estaba cerca. Pude oír pasos en el pasillo a las 3:17 de la madrugada, pero cuando salí a ver, no había nadie. Sin embargo, todas las puertas del departamento estaban abiertas. Puertas que habíamos cerrado antes de dormir. Sé que volverá. Sé que la próxima vez será diferente. Cada encuentro ha sido más intenso que el anterior. Cada vez me ha permitido verlo más claramente, interactuar más con él. Tengo miedo de lo que pueda pasar cuando finalmente complete, lo que sea que esté tratando de hacer. Por eso estoy grabando esto. Si algo me pasa, si me encuentran como a ese estudiante en 1954, quiero que sepan que no fue solo una muerte natural. Quiero que sepan que hay algo ahí afuera, algo que ha estado cazando gente durante siglos. No duerman con la puerta abierta. No miren hacia la puerta si se despiertan paralizado. Y si alguna vez ven una figura alta con un sombrero de ala ancha en su habitación, no traten de gritar. No traten de moverse. Tal vez así no les deje un regalo. Matías R. fue encontrado muerto en su dormitorio el 18 de marzo de 2024, 3 días después de esta grabación. Causa de muerte, paro cardíaco. Testigos reportaron que fue hallado con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta. La investigación reveló que los episodios de parálisis del sueño pueden, en casos extremos, causar estrés cardiovascular severo. Se encontró un sombrero de origen desconocido en el lugar, actualmente en evidencia. Tenía 8 años cuando mis padres decidieron que pasaría mis vacaciones de verano en casa del abuelo Tomás. Mi madre estaba embarazada de mi hermano menor y necesitaba reposo. Papá trabajaba turnos dobles en la fábrica. San Remedios era el único lugar donde podían dejarme esas 2 semanas de julio. El pueblo estaba a 3 horas de nuestra ciudad,
enclavado entre montañas que parecían cerrarse sobre las casas como manos gigantes. La casa del abuelo era una construcción de adobe de principios del siglo pasado, con techos altos, vigas de madera oscura y pasillos que se extendían como arterias por toda la estructura. Olía a humedad y a ese aroma particular de las casas viejas, mezcla de madera añeja y tiempo detenido. Los primeros días fueron normales. El abuelo Tomás era un hombre callado, de movimientos lentos y mirada perdida. Tenía 72 años, pero parecía mucho mayor. Sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de café, y a veces se quedaba mirando fijamente los pasillos vacíos, como si esperara que alguien apareciera. Fue la tercera noche cuando comenzó todo. Me desperté porque sentí que alguien me observaba. La sensación era tan intensa que me incorporé en la cama de inmediato. El cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Al principio no vi nada extraño, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, la distinguí. Una figura alta y delgada se erguía en el umbral de la puerta, completamente inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura me resultaba profundamente perturbador. Parecía estar observándome, esperando algo. «Abuelo», susurré, pero no hubo respuesta. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí con las sábanas. Cuando volví a mirar, ya no estaba. A la mañana siguiente se lo conté al abuelo durante el desayuno. Él me miró por encima de su taza de café, con esa expresión extraña que tenía últimamente. «Fueron pesadillas, niña. Esta casa es muy vieja, hace ruidos raros por las noches». Pero yo sabía que no había sido una pesadilla. Había estado completamente despierta. Las noches siguientes fueron peores. La figura aparecía siempre en el mismo lugar, en el marco de la puerta, y cada vez parecía estar más cerca. Una noche la vi caminar lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a cada habitación como si buscara algo. Sus pasos no hacían ruido, pero yo podía sentir su presencia moviéndose por la casa como una corriente fría. «Abuelo, hay gente parada en los pasillos por las noches», le dije durante la cena del quinto día. Sus cubiertos se detuvieron a medio camino hacia su boca. Me miró fijamente durante varios segundos, con una expresión que nunca le había visto. Era miedo. Miedo puro. «No digas tonterías, Elena. Son imaginaciones tuyas». Pero su voz temblaba, y evitó mirarme el resto de la cena. La octava noche fue la peor de todas. Me desperté con la sensación familiar de ser observada, pero esta vez algo era diferente. No podía moverme. Mis brazos, mis piernas, todo mi cuerpo parecía estar paralizado. Solo podía mover los ojos, y cuando miré hacia arriba, la vi. La figura estaba pegada al techo, directamente sobre mi cama. Sus ojos eran dos pozos blancos y brillantes que me miraban fijamente. No tenía rasgos faciales definidos, solo esa oscuridad que parecía absorber la luz de la habitación. Llevaba algo que parecía un sombrero de ala ancha, y sus extremidades eran demasiado largas, demasiado delgadas. Traté de gritar, pero no podía. Traté de moverme, pero mi cuerpo no me obedecía. La figura comenzó a descender lentamente, acercándose a mi rostro. Podía sentir un frío terrible emanando de ella, como si fuera un pedazo de hielo del infierno. Cuando estuvo a centímetros de mi cara, finalmente pude gritar. El abuelo llegó corriendo, encendió la luz y me encontró sollozando en la cama. Le conté lo que había visto, pero él solo me abrazó y me dijo que había sido una pesadilla muy real. A veces pasa, niña. Se llama parálisis del sueño. Es normal. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Y por la forma en que el abuelo evitaba mirarme a los ojos, sospechaba que él también lo sabía. Mis padres vinieron a buscarme 2 días después. No les conté nada sobre las figuras en los pasillos. Sabía que no me creerían, igual que el abuelo había fingido no creerme. 23 años después, el abuelo Tomás murió en su casa de San Remedios en el invierno de 2019.
Yo fui la única familiar que se ofreció a limpiar la propiedad antes de venderla. Mis padres ya eran mayores, y mi hermano vivía en el extranjero. Volver a esa casa después de tantos años fue como regresar a una pesadilla olvidada. Los pasillos seguían siendo igual de largos y oscuros. El olor a humedad y tiempo detenido permanecía intacto. Pero ahora, como adulta, podía percibir algo más, una sensación de peso, como si la casa misma estuviera cargada de años de tristeza y miedo. Comencé por el dormitorio del abuelo. Entre sus pertenencias encontré ropa vieja, algunos libros, medicamentos y, en el último cajón de su escritorio, un diario de cuero negro que parecía muy antiguo. La primera entrada estaba fechada el 15 de marzo de 1967, cuando el abuelo tenía apenas 23 años y acababa de heredar la casa de sus padres. Anoche volví a verla. La figura del pasillo. Papá me había advertido sobre ella antes de morir, pero pensé que eran delirios de la fiebre. Ahora sé que no. Está aquí, en esta casa, y me observa todas las noches desde el umbral de mi puerta. No sé qué quiere, pero sé que no es humana. Continué leyendo con el corazón acelerado. Página tras página, el abuelo describía exactamente lo mismo que yo había experimentado décadas después. Las figuras en los pasillos, la sensación de ser observado, y sobre todo, esa presencia en el techo. 3 de agosto de 1967, esta noche fue diferente. No pude moverme. Estaba pegada al techo, mirándome con esos ojos blancos terribles. Llevaba un sombrero de ala ancha como los que usaba mi abuelo. Descendió hasta quedar a centímetros de mi cara. Pude sentir su aliento frío. Logré gritar recién cuando amaneció. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Había entradas de 1968, 1969, 1970. Décadas de encuentros nocturnos con la misma entidad. El abuelo había vivido con esto durante más de 50 años. 12 de julio de 1997. Elena está aquí de visita. Anoche la escuché hablando sola en su cuarto. Decía que había gente parada en los pasillos. Dios mío, ¿es posible que también la vea? No puedo preguntarle directamente. Si es cierto, no quiero asustarla más de lo que ya debe estar. Pero si la criatura ha empezado a mostrarse a otros miembros de la familia, no sé qué significa eso. Esa era la fecha exacta de mis vacaciones en casa del abuelo. Seguí leyendo. 15 de julio de 1997, Elena gritó anoche. Cuando llegué a su cuarto, estaba pálida y temblando. Dijo que vio una figura en el techo con ojos blancos. Es exactamente lo mismo que me pasa a mí. La criatura se está mostrando a ella también. No sé por qué. No sé qué quiere de nuestra familia. 20 de julio de 1997. Elena se fue hoy. Espero que al salir de esta casa, los encuentros se detengan para ella. Yo no he tenido esa suerte. Llevo 30 años viendo la misma figura, sintiendo la misma presencia. A veces creo que está esperando algo, pero no sé qué. Solo sé que cada noche, cuando apago la luz, ella estará ahí. La última entrada estaba fechada apenas 3 días antes de su muerte. 8 de diciembre de 2019. Estoy muy enfermo. Los doctores dicen que es cuestión de días. Pero ella sigue viniendo todas las noches, incluso ahora. Se sienta al pie de mi cama y me observa con esos ojos terribles. Creo que está esperando que muera. Tal vez entonces pueda descansar. O tal vez esté esperando a que llegue el siguiente. Cerré el diario y me quedé sentada en el silencio absoluto de la casa. El sol se estaba poniendo, y las sombras comenzaban a alargarse por los pasillos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Guardé rápidamente las cosas del abuelo en cajas y salí de la casa antes de que anocheciera. Contraté a una empresa de limpieza local para que terminara el trabajo. Nunca volví a San Remedios. Pero desde esa noche, exactamente como cuando era niña, he vuelto a sentir que alguien me observa mientras duermo.
Y aunque vivo en una ciudad a 300 kilómetros de distancia, a veces, en el límite entre el sueño y la vigilia, creo ver una figura alta y delgada parada en el umbral de mi puerta, esperando. La propiedad ubicada en calle Esperanza 47 registra un historial de fallecimientos anómalos desde 1889. Censo de 1920 documenta alteraciones del sueño en residentes. Investigación psiquiátrica de 1963 clasificó casos como parálisis del sueño recurrente con alucinaciones hipnagógicas. Sin embargo, testimonios de diferentes décadas describen consistentemente la misma entidad. Figura antropomorfa, sombrero de ala ancha, ojos blancos, comportamiento de observación nocturna. Propiedad vendida en 2020. Nuevos propietarios reportaron actividad inusual tras 6 meses de residencia. Todo empezó hace 6 meses, cuando me mudé a este apartamento en el 5º piso de un edificio de los años 50. Al principio pensé que era solo el estrés del divorcio, el cambio de trabajo, ya saben, esas cosas que te mantienen despierto por las noches. Pero esto era diferente. La primera vez que lo escuché fue un martes. Había estado dando vueltas en la cama durante horas, y justo cuando empezaba a hundirme en el sueño, lo oí. Miguel. Un susurro tan suave que al principio pensé que era el viento o los vecinos. Pero venía de la esquina del cuarto, donde no hay ventanas, donde solo hay una pared vacía. Me incorporé de golpe, encendí la luz. Nada, solo las sombras normales, mi ropa tirada en la silla, el closet cerrado. Revisé todo el apartamento. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas también. Me convencí de que había sido mi imaginación y volví a acostarme. Pero sucedió otra vez. Y otra. Siempre lo mismo, justo en ese momento vulnerable entre la vigilia y el sueño. Cuando la mente se entrega, escuchaba mi nombre susurrado desde esa esquina específica. No era una voz humana exactamente. Era, más seco, como arena deslizándose sobre papel. Después de una semana sin dormir bien, consulté a un médico. Me recetó pastillas para dormir. Funcionaron durante algunos días, pero luego regresó el susurro, más claro, más insistente. Miguel. Miguel. A veces parecía que había 2 voces, o 3, superpuestas. Fue en la tercera semana cuando experimenté mi primera parálisis del sueño. Me desperté, o creí despertarme, incapaz de moverme. Mi cuerpo era de plomo, mis párpados pesaban toneladas. Y ahí estaba, una figura en la esquina del cuarto. Era imposible de describir con precisión. Imagínense la ausencia de luz hecha forma, una silueta que parecía absorber la poca claridad que se filtraba por las cortinas. No tenía rasgos faciales discernibles, pero era innegablemente humanoide, solo que demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades que parecían estirarse más allá de lo anatómicamente posible. Lo más perturbador no era su apariencia, sino el sonido que producía. Sin mover lo que podría haber sido una boca, susurraba palabras que no reconocía. No era español, ni inglés, ni nada que hubiera escuchado antes. Sonaba antiguo, como si las palabras mismas hubieran nacido en cavernas olvidadas hace milenios. El tono era lamentoso, urgente, como si tratara de comunicarme algo vital. Nagul Mordan. Ditogra Kulmet. Mordan Nagul. Repetía estas frases una y otra vez, con una cadencia hipnótica que me hacía sentir como si estuviera hundiéndome en arenas movedizas. Intentaba gritar, moverme, hacer algo, pero solo podía escuchar y observar mientras la figura se acercaba imperceptiblemente. Cuando finalmente lograba romper la parálisis, la figura desaparecía instantáneamente, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo recordaba cada palabra, cada entonación extraña. Me levantaba empapado en sudor, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Al principio, estas experiencias ocurrían una vez por semana. Luego cada 3 días. Después, cada noche. Consulté a otro médico, luego a un neurólogo. Me hicieron estudios del sueño, resonancias magnéticas,
Análisis de sangre. Todo normal. Estrés postraumático, dijeron. Ansiedad. Me recetaron antidepresivos. Pero las pastillas no detuvieron a la figura. Si acaso, parecía volverse más audaz. Empezó a permanecer más tiempo, a acercarse más. A veces la sentía al pie de la cama, otras veces inclinándose sobre mí, susurrando esas palabras incomprensibles directamente en mi oído. Lo más extraño empezó a suceder durante el día. Me descubría murmurando esas frases mientras trabajaba, mientras cocinaba, mientras me duchaba. Nagul Mordan. Ditogra Kulmet. Era como si las palabras se hubieran grabado en mi mente, reproduciéndose constantemente como una canción pegajosa. Una noche, algo cambió. La figura no se quedó en la esquina. Se acercó hasta situarse directamente sobre mí, tan cerca que podía sentir una presencia fría, como si hubiera abierto un congelador. Sus susurros se volvieron más urgentes, más desesperados. Mordan Nagul Ditogra. Kulmet Nagul Mordan. Pero esta vez, de alguna manera, entendí. No las palabras exactas, sino la intención detrás de ellas. Era una súplica, una advertencia, una invitación, todo a la vez. Desperté gritando tan fuerte que los vecinos golpearon la pared. Pero cuando encendí la luz, no solo había desaparecido la figura, había algo más. En el suelo, junto a mi cama, escritas con lo que parecía tierra húmeda y oscura, estaban las palabras que había estado escuchando durante semanas. Nagul Mordan Ditogra Kulmet. La caligrafía era perfecta, como si hubiera sido grabada por alguien que conocía ese idioma de toda la vida. Pero yo no recordaba haberlas escrito. Mis manos estaban limpias, no había tierra en el apartamento. Y lo más perturbador, cuando las leí en voz alta, supe exactamente cómo pronunciarlas, como si hubiera estado hablando ese idioma desde la infancia. Tomé fotos con mi teléfono, luego limpié las palabras con toallas de papel. Pero cuando revisé las fotos a la mañana siguiente, solo mostraban el piso limpio, como si nunca hubiera habido nada ahí. Esa fue la última noche que las recuerdo claramente. Tengo fragmentos de memoria de las noches siguientes, la figura cada vez más cerca, los susurros volviéndose más intensos, mis propios labios moviéndose en sincronía con esas palabras arcanas. Pero los detalles se desvanecen como humo cada vez que trato de aferrarme a ellos. Lo único que sé con certeza es que algo cambió en mí esa noche. A veces me despierto y encuentro mis labios secos, como si hubiera estado hablando durante horas. Otras veces, mis vecinos mencionan haber escuchado voces en mi apartamento durante la madrugada, pero cuando les pregunto qué decían, solo me miran con expresión confundida y dicen que no sonaba como español. He tratado de recordar qué significaban esas palabras, pero es como intentar atrapar agua con las manos. Cada vez que creo que estoy cerca de comprender, la comprensión se desvanece, dejando solo una sensación de vacío y una inexplicable nostalgia por algo que nunca conocí. La figura sigue apareciendo, pero ahora es diferente. Ya no susurra. Se queda ahí, en la esquina, observando, esperando, como si hubiera completado su trabajo y ahora solo necesitara vigilar los resultados. A veces me pregunto si lo que veo es real o si finalmente me he vuelto loco. Pero entonces recuerdo las fotografías que tomé, las que solo mostraban un piso limpio a la mañana siguiente. Y me pregunto, ¿qué es más aterrador? ¿Que todo esto sea real, o que mi mente sea capaz de crear algo tan elaborado y consistente? No tengo respuesta. Solo sé que cada noche, cuando me acuesto, una parte de mí espera con ansias volver a escuchar esas palabras. Y esa parte de mí cada vez es más grande. El paciente Miguel Hernández fue encontrado el 18 de marzo de 2024 en estado catatónico en su apartamento. Los vecinos reportaron cánticos extraños durante 72 horas continuas. El análisis de muestras de suelo del inmueble reveló trazas de sedimentos arcillosos inconsistentes con la geología local. El edificio fue construido sobre un cementerio prehispánico no documentado. El paciente permanece internado, ocasionalmente murmura en un dialecto no identificado.
Mi nombre es Miguel Herrera, tengo 34 años y soy contador público. Nunca he creído en lo sobrenatural, pero después de lo que viví en el departamento 4B del edificio Esperanza, en el centro de la ciudad, mi perspectiva cambió para siempre. Necesito contar esto porque temo que alguien más pueda mudarse ahí. Todo comenzó hace 3 meses. Acababa de divorciarme y necesitaba un lugar barato donde vivir. El departamento era perfecto, céntrico, asequible y completamente amueblado. La única extrañeza fue que el dueño, un hombre mayor llamado Don Esteban, parecía desesperado por rentarlo. Me dio las llaves prácticamente sin hacer preguntas. Solo una cosa, joven, me dijo mientras me entregaba las llaves. Si llegara a tener problemas para dormir, hay una farmacia 24 horas en la esquina. Pregunte por pastillas para la ansiedad. En ese momento pensé que era una observación extraña, pero lo atribuí a la edad del señor. Las primeras 2 semanas fueron normales. El departamento era pequeño pero cómodo, una habitación, sala, cocina y baño. Lo único que me molestaba era que siempre hacía frío, especialmente en el dormitorio, sin importar cuánto subiera la calefacción. También notaba que el televisor de la sala, aunque estuviera apagado, siempre parecía reflejar sombras extrañas desde ciertos ángulos. El primer episodio ocurrió un martes por la noche. Me desperté completamente inmóvil, sintiendo un peso aplastante sobre el pecho. Conocía la parálisis del sueño por descripciones que había leído, pero experimentarla era terrorífico. No podía moverme, no podía gritar, apenas podía respirar. Pero lo peor no era la parálisis en sí. Era la presencia. Podía sentir claramente que alguien estaba en la habitación conmigo. No era una sensación vaga, era la certeza absoluta de que una figura me observaba desde la esquina más oscura del cuarto, junto al armario. Traté de enfocar mi vista en esa dirección, pero la oscuridad parecía más densa ahí, como si la luz no pudiera penetrarla. Después de lo que parecieron horas, finalmente pude moverme. Encendí todas las luces y revisé cada rincón del departamento. No había nadie. Pensé que había sido solo un mal sueño, el estrés del divorcio manifestándose de forma extraña. Pero se repitió la siguiente noche. Y la siguiente. Cada episodio era idéntico, la parálisis, la presencia acechante en la esquina, y esa sensación de ser observado por algo que no debería estar ahí. Comencé a dormir con la luz encendida, pero eso no ayudaba. De hecho, parecía empeorar las cosas porque ahora podía ver mejor las sombras que se movían en la periferia de mi visión. Después de una semana de episodios nocturnos, decidí investigar. Busqué información sobre parálisis del sueño y encontré explicaciones científicas que me tranquilizaron temporalmente. Alucinaciones hipnagógicas, disfunción del REM, estrés, todo tenía sentido racional. Pero las explicaciones científicas no justificaban lo que pasó la noche del viernes. Durante el episodio de esa noche, mientras luchaba contra la parálisis, giré ligeramente los ojos hacia la sala. Desde mi cama podía ver parcialmente el televisor apagado, y lo que vi me heló la sangre. En la pantalla negra, como si fuera un espejo, pude ver el reflejo de mi habitación. Ahí estaba yo, inmóvil en la cama, pero detrás de mí, claramente visible en el reflejo, había una figura alta y delgada. Usaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en sombras, y sus brazos colgaban de manera antinatural a los costados. La figura no se movía, simplemente permanecía ahí, de pie, observándome. Lo más perturbador era que cuando finalmente pude mover la cabeza para mirar directamente hacia donde debería estar la figura, no había nada. Solo en el reflejo del televisor podía verla. Al día siguiente, temblando y sin haber dormido, cubrí el televisor con una manta gruesa. No podía deshacerme de él porque venía con el departamento, pero al menos podía bloquear esa ventana hacia lo que fuera que estaba viendo. Esa noche dormí un poco mejor, aunque la presencia seguía ahí. Al menos no podía verla. Pero mi alivio duró solo 24 horas. La siguiente noche,
el episodio fue diferente. Cuando desperté paralizado, no estaba mirando hacia el techo como siempre. Esta vez, mis ojos estaban fijos en el espejo del armario que tenía frente a la cama. Y ahí estaba mi reflejo, exactamente como debería estar, inmóvil, con los ojos abiertos, luchando contra la parálisis. Pero detrás de mi reflejo, más nítido que nunca, estaba el hombre del sombrero. Ahora podía ver más detalles. Su traje era negro y parecía de otra época, quizás de los años 40 o 50. Sus manos eran pálidas y huesudas, con dedos excesivamente largos. Pero lo que más me aterrorizaba era que, aunque no podía ver su rostro bajo el sombrero, sabía que me estaba mirando directamente a los ojos. Traté de cerrar los ojos, pero no podía. La parálisis me mantenía con los párpados abiertos, forzándome a mantener contacto visual con esa cosa en el espejo. Entonces ocurrió lo imposible. Mi reflejo parpadeó, pero yo no había parpadeado. Vi a mi propio reflejo cerrar los ojos lentamente, mientras yo seguía con los míos completamente abiertos. Cuando el reflejo los abrió nuevamente, ya no era mi expresión de terror la que vi. Era una sonrisa. Mi reflejo me estaba sonriendo, mientras el hombre del sombrero permanecía inmóvil detrás de él. Fue entonces cuando pude moverme nuevamente, pero el daño ya estaba hecho. Salí corriendo del departamento en pijamas y zapatillas, sin mirar atrás. Pasé la noche en un hotel y al día siguiente regresé solo para recoger mis cosas más importantes. Mientras empacaba rápidamente, encontré una nota escrita a mano debajo del colchón. Él siempre ha estado aquí. Algunos pueden verlo, otros no. Los que pueden verlo nunca se van realmente. E. Vázquez, inquilino anterior. Abandoné el departamento ese mismo día, perdiendo el depósito y las mensualidades pagadas por adelantado. Cuando traté de contactar a don Esteban para explicar la situación, su teléfono estaba desconectado. Desde entonces, he vivido en 3 departamentos diferentes, pero el hombre del sombrero me ha seguido. Ya no aparece solo en episodios de parálisis del sueño. Ahora lo veo en cualquier superficie reflectante, espejos, ventanas, pantallas de teléfonos. Siempre está ahí, de pie detrás de mí, observando. Lo más perturbador es que mi reflejo ha comenzado a actuar de manera independiente con más frecuencia. Sonríe cuando yo no sonrío. Mueve la cabeza cuando yo estoy inmóvil. A veces, cuando me miro en el espejo, mi reflejo me saluda con la mano. Consulté a psiquiatras, neurólogos, especialistas en sueño. Todos coinciden en que sufro de un trastorno severo relacionado con el estrés postraumático. Me han recetado medicamentos que han reducido los episodios de parálisis del sueño, pero no han hecho nada para detener las apariciones del hombre del sombrero. He investigado la historia del edificio Esperanza y descubrí que fue construido en 1952 sobre un antiguo cementerio. Varios inquilinos han reportado experiencias similares a lo largo de los años, pero las autoridades siempre las han descartado como problemas de salud mental. Encontré el obituario de E. Vázquez, el inquilino anterior que escribió la nota. Murió en el departamento 4B hace 6 meses. Según el reporte, fue encontrado en su cama, con los ojos abiertos, como si hubiera estado mirando algo. No había signos de violencia, pero los vecinos reportaron que había estado hablando solo durante semanas, manteniendo conversaciones con alguien que no estaba ahí. Ahora entiendo por qué don Esteban estaba tan desesperado por rentar el departamento. Probablemente sabía lo que había ahí, pero necesitaba que alguien más lo experimentara para, no sé, para alimentar lo que sea que vive en ese lugar. La razón por la que estoy documentando esto es porque temo que mi tiempo se está agotando. Cada noche, mi reflejo actúa de manera más independiente. Ayer, mientras me lavaba los dientes, vi cómo mi reflejo dejaba de cepillarse y me miraba directamente, negando con la cabeza lentamente, como si me estuviera regañando. El hombre del sombrero ya no se queda solo detrás de mí. Ahora a veces aparece al lado de mi reflejo, y ambos me observan con lo que puedo describir solo como expectación.
Creo que están esperando a que me una a ellos. Anoche tuve un sueño, o tal vez no fue un sueño. Estaba de pie frente al espejo de mi nuevo departamento, pero esta vez no era mi reflejo el que me miraba. Era E. Vázquez, el inquilino anterior. Parecía cansado, resignado. Detrás de él estaba el hombre del sombrero, y detrás de ambos había otras figuras, todas con la misma expresión de derrota. Vázquez movió los labios, pero no podía escuchar lo que decía. Sin embargo, entendí el mensaje, pronto. Si alguien lee esto después de mi muerte, por favor, eviten el edificio Esperanza. No importa qué tan atractivo sea el precio del alquiler, no vale la pena. Y si ya viven ahí, si han comenzado a experimentar episodios de parálisis del sueño, si sienten una presencia observándolos, salgan inmediatamente. Pero me temo que ya podría ser demasiado tarde. Una vez que él te nota, una vez que puede verte, nunca te deja ir. Esta mañana, cuando me desperté, encontré algo escrito en el espejo del baño con lo que parecía ser Bao, aunque no había tomado una ducha caliente. Bienvenido a casa, Miguel. No era mi letra. El testimonio de Miguel Herrera fue encontrado en su laptop 3 días después de su muerte. La autopsia reveló muerte por paro cardíaco sin causa aparente. Cámaras de seguridad del edificio muestran a Herrera manteniendo conversaciones con espacios vacíos durante sus últimas semanas. El departamento 4B permanece desocupado. El propietario, Esteban Morales, desapareció hace 2 meses. Residentes reportan actividad inusual en reflejos y superficies del edificio. No sé por dónde empezar. Supongo que debería contarlo desde el principio, aunque cada vez que lo hago siento que algo se remueve en mi pecho, como si ella pudiera escucharme. Todo comenzó hace 3 meses. Estaba terminando mi tesis de ingeniería, trabajaba medio tiempo en un call center nocturno, y mi padre acababa de ser diagnosticado con cáncer. Dormía 3 o 4 horas por noche, a veces menos. Vivía a base de café y energizantes, y mis manos temblaban constantemente. Mis amigos me decían que parecía un zombi, pero yo seguía adelante. Tenía que hacerlo. La primera vez que me pasó, pensé que era normal. Me desperté en la madrugada, alrededor de las 3:30 de la madrugada, y no podía moverme. Literalmente. Podía pensar con claridad, pero mi cuerpo no me obedecía. Era como si estuviera atrapado dentro de mí mismo. Sentía una presión horrible en el pecho, como si alguien hubiera puesto una losa de concreto sobre mí. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Solo podía esperar. Duró tal vez 2 minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente pude moverme, me incorporé jadeando, empapado en sudor. Busqué en Google, no poder moverse al despertar, y encontré información sobre la parálisis del sueño. Los síntomas coincidían: inmovilidad temporal, sensación de presión en el pecho, dificultad para respirar. Los médicos decían que era común durante periodos de estrés intenso y falta de sueño. Me tranquilicé pensando que tenía una explicación lógica. Pero siguió pasando. Una vez por semana, luego 2 veces, luego casi cada noche. Siempre la misma sensación: despertar paralizado, la presión asfixiante, el terror de estar consciente pero indefenso. Intenté cambiar mis hábitos de sueño, reduje la cafeína, incluso comencé a hacer ejercicio. Nada funcionaba. La 5ª semana fue cuando la vi por primera vez. Me desperté como siempre, paralizado, con esa presión familiar aplastándome el pecho. Pero esta vez logré abrir los ojos, apenas una rendija. Y ahí estaba ella. Estaba sentada sobre mi pecho, como si fuera la fuente de todo ese peso que sentía. Era una mujer, completamente desnuda, pero no había nada sexual o seductor en su presencia. Era pura pesadilla. Su piel era pálida, casi translúcida, y podía ver las venas azules serpenteando por debajo. Pero lo que más me aterrorizaba era su rostro. No tenía rostro. No realmente. ¿Dónde debería haber ojos? Solo había cuencas negras y profundas, como túneles que se perdían en la oscuridad.
Pero sonreía. Dios mío, cómo sonreía. Su boca se extendía de oreja a oreja, imposiblemente ancha, llena de dientes blancos y perfectos. Era una sonrisa estática, como pintada, que nunca cambiaba. Quise gritar, pero no pude. Quise cerrar los ojos, pero no pude. Solo podía mirarla mientras ella me miraba con esas cuencas vacías. Sentía su peso real sobre mi pecho, el calor de su cuerpo, incluso su respiración contra mi cara, aunque no podía verle la nariz. Cuando finalmente la parálisis se rompió, ella se desvaneció como humo. Me levanté de un salto, encendí todas las luces del apartamento y me quedé despierto el resto de la noche. Al día siguiente, revisé mi pecho en el espejo. Tenía marcas rojizas, como si alguien hubiera presionado con fuerza. Pensé que tal vez me las había hecho yo mismo al despertarme bruscamente. Pero sabía que no era así. Intenté convencerme de que había sido una alucinación, un efecto secundario de la parálisis del sueño. Leí que era común ver intrusos durante los episodios, pero las marcas en mi pecho eran reales. Y había algo más, un olor dulzón que quedó impregnado en mi habitación, como flores muertas. La siguiente noche, intenté mantenerme despierto. Bebí café, puse música, incluso me pellizqué cuando sentía que me adormecía. Pero eventualmente, el cansancio me venció. Ella regresó. Esta vez la veía más claramente. Su cabello era largo y negro, cayendo como cortinas a ambos lados de su rostro sin ojos. Sus manos, que había apoyado sobre mi pecho, tenían uñas largas y amarillentas. Pero lo más perturbador era que ahora podía escucharla. Susurraba cosas en mi oído. Su voz era suave, casi maternal, pero las palabras se perdían en mi mente como agua entre los dedos. No podía entender qué decía, pero mientras hablaba, lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era como si sus palabras tocaran directamente mi alma, desenterrando dolor que ni siquiera sabía que tenía. Cuando desperté, estaba llorando sin control. No sabía por qué. No recordaba lo que había dicho, pero me sentía completamente destrozado por dentro, como si hubiera perdido algo muy importante y no pudiera recordar qué era. Las marcas en mi pecho eran más profundas esta vez. Parecían huellas de dedos. Fui al médico al día siguiente. Le conté sobre la parálisis del sueño, pero omití los detalles sobre ella. Me recetó pastillas para dormir y me sugirió terapia psicológica. Las pastillas no funcionaron. Cuando finalmente me quedaba dormido, ella estaba ahí, esperándome. Con cada visita, se volvía más real, más definida. Podía ver texturas en su piel, contar sus dientes, notar pequeños detalles como pecas en sus hombros o pequeñas cicatrices en sus brazos. Era como si estuviera materializándose poco a poco, alimentándose de mis visitas nocturnas. Sus susurros también se volvieron más claros, aunque seguía sin poder recordar las palabras exactas al despertar. Pero el efecto era cada vez más intenso. Despertaba llorando, a veces gritando, siempre con esa sensación de pérdida inexplicable. Era como si cada noche me robara un pedacito de mi alma. Las marcas en mi pecho comenzaron a formar un patrón. 2 conjuntos de 4 líneas paralelas, como si alguien hubiera clavado las manos en mi torso. Mi hermana las vio cuando fui a visitarla y se alarmó. Me preguntó si me estaba lastimando a mí mismo. No supe qué responder. Intenté dormir en diferentes lugares, en casa de amigos, en hoteles, incluso una noche en mi coche. No importaba. Ella me encontraba siempre. La 7ª semana, algo cambió. Estaba ahí, como siempre, sentada sobre mi pecho con esa sonrisa horrible. Pero esta vez, inclinó su cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiándome. Luego, muy lentamente, llevó una de sus manos a mi rostro y me acarició la mejilla. Su toque era helado, pero no desagradable. Era casi reconfortante. Y por un momento, solo un momento, sentí que la conocía. Como si fuera alguien que había estado ausente durante mucho tiempo y finalmente había regresado a casa. Esa noche,
Cuando susurró en mi oído, entendí una palabra: espérame. Desperté con más lágrimas que nunca, pero también con algo más. Anhelo. La extrañaba. Quería volver a dormir para volver a verla, y eso me aterrorizaba más que cualquier pesadilla. Dejé de intentar mantenerme despierto. Dejé de tomar las pastillas. Comencé a esperar ansiosamente la hora de dormir, como un adicto esperando su próxima dosis. Anoche, algo definitivo sucedió. Ella estaba ahí, como siempre, pero esta vez no susurró. Habló claramente, con una voz que reconocí de inmediato, aunque no podía ubicar de dónde. Ya casi es hora, dijo. Pronto podrás venir conmigo. Cuando desperté, las marcas en mi pecho habían sangrado, pero no me dolía. En cambio, sentía una extraña sensación de completitud, como si algo que había estado roto durante mucho tiempo finalmente estuviera sanando. Sé que esto suena a locura. Sé que probablemente necesito ayuda psiquiátrica. Pero también sé que esta noche, cuando me vaya a dormir, ella estará ahí esperándome. Y creo que ya no podré resistirme a seguirla a donde quiera que vaya. No sé qué es lo que quiere de mí, pero cada noche entiendo un poco más. Cada noche me siento un poco menos humano y un poco más suyo. Si alguien encuentra esta grabación, no traten de buscarme. Donde voy, no pueden seguirme. Y si alguna vez experimentan parálisis del sueño, si sienten esa presión en el pecho, si ven una figura en la oscuridad, no la miren directamente. No la dejen entrar. Porque una vez que te elige, nunca te deja ir. El testimonio anterior fue encontrado en el apartamento de Alejandro M., quien fue reportado como desaparecido el 16 de marzo. La grabación digital fue hallada en su teléfono junto a fotografías que muestran marcas progresivas en su torso. Investigaciones preliminares confirman que la parálisis del sueño puede producir alucinaciones vívidas, especialmente durante periodos de estrés. Sin embargo, las marcas físicas documentadas no tienen explicación médica convencional. El caso permanece abierto. Mi nombre es Miguel Herrera, tengo 34 años y soy contador público. Escribo esto porque necesito que alguien sepa lo que ocurrió en esa casa. Lo que me pasó durante los 3 meses que viví ahí. Los médicos dicen que fue parálisis del sueño, estrés postraumático, alucinaciones hipnagógicas. Tienen términos técnicos para todo, pero no estuvieron allí. No sintieron lo que yo sentí. Todo comenzó cuando heredé la casa de mi tía abuela Esperanza. Nunca la conocí realmente, solo la vi en un par de reuniones familiares cuando era niño. Era una mujer extraña, siempre vestida de negro, que hablaba poco y parecía estar escuchando algo que nadie más podía oír. Cuando murió a los 89 años, me dejó su casona en el barrio San Blas de Cusco. Una propiedad que, según el notario, había pertenecido a la familia por más de 100 años. La casa era imponente pero sombría. 2 pisos de piedra colonial, techos altos con vigas de madera oscura y ventanas pequeñas que apenas dejaban pasar la luz. El aire olía a humedad y a algo más, algo dulzón y desagradable que no lograba identificar. Decidí mudarme allí por una cuestión práctica. Vivir solo en Lima era costoso, y la casa estaba pagada. Los primeros días fueron normales. Desempaqué mis cosas, arreglé algunos desperfectos menores y me instalé en el dormitorio principal del segundo piso. Era una habitación amplia, con una cama de hierro forjado que parecía original de la casa. Las paredes tenían un papel tapiz descolorido con motivos florales que se despegaba en las esquinas. La primera vez que ocurrió fue una semana después de mudarme. Me había acostado temprano, agotado por el trabajo de reorganizar la casa. Desperté en la madrugada con una sensación extraña. No podía moverme, ni un dedo, ni siquiera podía parpadear. El miedo fue inmediato y primitivo, como si cada célula de mi cuerpo supiera que algo estaba terriblemente mal. Entonces la sentí. Una respiración cálida sobre mi rostro. Lenta, profunda, como si alguien estuviera inclinado sobre mí, observándome. El aliento tenía un olor extraño, metálico y dulce a la vez,
como flores marchitas mezcladas con sangre. Quise gritar, pero mi garganta no respondía. Quise mover los ojos, pero era como si estuvieran pegados con cola. La respiración se acercó más. Podía sentir el calor en mi frente, en mis mejillas. Duró eternos minutos hasta que, de repente, pude moverme otra vez. Me incorporé jadeando, encendí la luz y revisé toda la habitación. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas con llave. La puerta también. Pensé que había sido una pesadilla particularmente vívida. Había oído hablar de la parálisis del sueño antes, un fenómeno en el que el cerebro despierta pero el cuerpo permanece en estado de sueño REM. Perfectamente explicable, racional, pero ocurrió de nuevo 3 noches después. Esta vez, además de la respiración, sentí peso sobre mi pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. El peso era real, físico, aplastante. Me costaba respirar. Y entonces vinieron las caricias. Dedos largos y delgados recorrían mi rostro con una suavidad inquietante. Desde las sienes hasta la barbilla, trazando líneas que parecían dibujar algo en mi piel. Los dedos eran fríos y ásperos, como si tuvieran la textura de papel de lija fino. Pero lo más perturbador era la delicadeza del toque. No había malicia en él, sino una ternura enfermiza que me provocaba escalofríos. Durante las siguientes semanas, los episodios se volvieron más frecuentes. Cada 2 o 3 noches, despertaba paralizado. Siempre la misma secuencia, la respiración, el peso, las caricias. Pero con el tiempo, comencé a percibir más detalles. Los dedos que me tocaban eran demasiado largos, con articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. Las uñas eran largas y afiladas, rozando mi piel como pequeños cuchillos. Intenté cambiar de habitación, pero los episodios me siguieron. Intenté irme a dormir a un hotel, pero esa noche no pude conciliar el sueño en absoluto. Era como si algo me llamara de vuelta a la casa, como si hubiera dejado algo inconcluso allí. La primera vez que logré ver algo fue después de un mes. Durante uno de los episodios, concentré toda mi voluntad en abrir los ojos. Fue como levantar toneladas de peso, pero finalmente lo logré. Lo que vi me heló la sangre. Una figura femenina estaba sentada sobre mi pecho. Su piel era de un gris ceniciento, como ceniza húmeda. Sus ojos eran completamente opacos, sin pupilas, como canicas de vidrio esmerilado. Pero lo más perturbador era su cabello, largo, negro, que se movía constantemente como si estuviera sumergido en agua. Flotaba alrededor de su rostro en ondas lentas y hipnóticas. Me miraba fijamente mientras sus dedos seguían acariciando mi cara. No había expresión en su rostro, pero había algo en su postura que sugería cariño, posesión. Era como si fuera una madre velando el sueño de su hijo, pero había algo fundamentalmente equivocado en toda la escena. Cerré los ojos con fuerza, rogando que desapareciera. Cuando pude moverme de nuevo y volví a abrirlos, se había ido. Investigué la historia de la casa, desesperado por encontrar alguna explicación. En el archivo municipal encontré registros que se remontaban a 1847. La casa había sido construida por Florencio Herrera, un comerciante próspero que había muerto en circunstancias extrañas apenas 2 años después de terminar la construcción. Según los registros, había sido encontrado en su cama, aparentemente muerto de un paro cardíaco, pero con marcas extrañas en el rostro y el pecho. Durante las siguientes décadas, la casa había pasado por varios propietarios. Muchos habían muerto jóvenes o habían abandonado la propiedad repentinamente. En 1923, había llegado a la familia por parte de mi bisabuelo. Desde entonces, solo las mujeres de la familia habían vivido allí por periodos prolongados. Los hombres no duraban mucho. Pero yo no podía irme. Cada vez que pensaba en vender la casa o mudarme, sentía una opresión en el pecho, como si algo me estuviera reteniendo. Además, había comenzado a experimentar algo que no me atrevía a admitir ni a mí mismo,
Los episodios ya no me provocaban solo terror. Había algo más. Algo que me avergüenza recordar. La entidad comenzó a susurrarme cosas durante sus visitas. Palabras en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera comprendía a nivel visceral. Me hablaba de soledad, de compañía eterna, de un amor que trascendía la muerte. Su voz era como el murmullo del viento entre las hojas secas, pero había una calidez en ella que contrastaba con la frialdad de su toque. Y yo comencé a esperar sus visitas. Durante el día, me descubría pensando en ella, anticipando la noche. La parálisis ya no me asustaba tanto. En lugar de luchar contra ella, comencé a relajarme, a permitir que ocurriera. Sus caricias, que antes me habían llenado de horror, ahora me proporcionaban un extraño consuelo. Me estaba volviendo loco. Tenía que estar volviéndome loco. Pero la locura se sentía cálida y acogedora comparada con la soledad que había estado sintiendo durante años. La última noche que la vi fue diferente. Cuando llegó la parálisis, en lugar de solo acariciarme, se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. Su aliento olía a tierra húmeda y flores de cementerio. Sus labios, grises y agrietados, se movían silenciosamente, como si estuviera rezando o recitando algo. Entonces me besó. Fue un beso suave, casi reverente, pero su boca estaba fría como el hielo. Sentí como si algo se transfiriera de ella hacia mí, una esencia que se filtraba a través de mi piel y se asentaba en mis huesos. Por un momento, pude ver a través de sus ojos, la casa tal como había sido décadas atrás, llena de vida y risas. Vi a todas las personas que habían vivido allí, incluyendo a mi tía abuela Esperanza de joven. Cuando terminó el beso, me susurró al oído en perfecto español: «Has sido el más dulce de todos. Pero tu tiempo aquí ha terminado». Desperté solo, como siempre, pero esta vez algo era diferente. La cama estaba húmeda, empapada con un líquido que olía a agua de lluvia y pétalos marchitos. Mi cuerpo se sentía extraño, como si ya no me perteneciera completamente. Y podía sentir su aliento todavía en mi oído, un susurro constante que me seguía mientras me levantaba y caminaba por la habitación. Fue entonces cuando vi mi brazo. En la parte interior del antebrazo izquierdo, había palabras escritas con lo que parecían rasguños de uña. Las letras eran profundas, como si hubieran sido talladas con cuidado. «No me eches de menos». No eran rasguños recientes. Parecían haber estado allí por semanas, cicatrizando lentamente. Pero yo sabía que no habían estado allí la noche anterior. Estaba seguro. Ese mismo día hice las maletas y abandoné la casa. No volví a experimentar parálisis del sueño después de eso, pero las palabras en mi brazo permanecen. Han comenzado a desvanecerse, pero cuando llueve o cuando estoy particularmente cansado, parecen volverse más oscuras, más profundas. A veces, en las noches silenciosas, creo escuchar su respiración cerca de mi oído. Y me doy cuenta de que una parte de mí la extraña. La casa sigue vacía. He intentado venderla 3 veces, pero cada comprador potencial se retira después de pasar una noche allí. Permanece en la familia, esperando. Siempre esperando. No sé por qué escribo esto. Quizás porque necesito que alguien sepa que lo que viví fue real. Que hay cosas en este mundo que van más allá de la explicación científica. O quizás porque, en el fondo, espero que alguien lea esto y decida visitar la casa. Porque ella sigue allí, esperando. Y aunque me avergüence admitirlo, una parte de mí quiere volver a verla. Una parte de mí la echa de menos. El testimonio de Miguel Herrera fue recibido junto con fotografías médicas que muestran cicatrices en su antebrazo izquierdo compatibles con marcas de uñas humanas. Los registros municipales confirman la historia familiar y las muertes irregulares en la propiedad. Sin embargo, la casa permanece vacía desde 1847 según documentos encontrados en el sótano. El señor Herrera no ha sido localizado desde que entregó su testimonio. Las marcas en su brazo han comenzado a aparecer en otros residentes del barrio, siempre con el mismo mensaje.
Todo comenzó el 15 de marzo. Recuerdo la fecha exacta porque ese día había terminado mi turno doble en el hospital y llegué exhausta a casa. Vivo sola en un departamento pequeño en el segundo piso de un edificio antiguo. Las paredes son delgadas y a menudo escucho a mis vecinos moverse durante la noche, pero esa madrugada algo era diferente. Eran las 3:20 de la madrugada cuando desperté con una sensación extraña. No era un sonido lo que me había despertado, sino algo más sutil. Una vibración. Como si el aire mismo estuviera temblando a mi alrededor. Al principio pensé que era el aire acondicionado del edificio, pero era marzo y aún no hacía calor suficiente para encenderlo. La sensación era casi imperceptible, como cuando pasas cerca de un altavoz que reproduce frecuencias muy bajas. Una presencia que no podía ver pero que sentía ocupando el espacio de mi habitación. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación después de tantas horas de trabajo. Pero la vibración se intensificó. Era como si algo estuviera respirando en mi cuarto, pero la respiración no era humana. Era más lenta, más profunda. Cada exhalación parecía llenar el espacio, haciéndolo más denso, más pesado. Abrí los ojos y miré hacia el techo. No había nada visible, pero la sensación persistía. Esa fue la primera noche. Logré volver a dormir unas horas más tarde, cuando la presencia pareció desvanecerse con los primeros rayos del alba. Las siguientes noches fueron similares. La presencia regresaba siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada, duraba aproximadamente una hora y luego se desvanecía. Al principio traté de encontrar explicaciones lógicas. Vibraciones de la calle, el sistema de calefacción, mis propios nervios. Pero en el fondo sabía que era algo más. La cuarta noche fue cuando comenzaron las parálisis. Desperté con la ahora familiar sensación vibratoria, pero esta vez no podía moverme. Mis ojos estaban abiertos, podía ver mi habitación claramente iluminada por la luz de la calle que se filtraba entre las cortinas, pero mi cuerpo no respondía. Conocía la parálisis del sueño por mis estudios de medicina, pero esto era diferente. Más intenso, más real. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Comenzó como una sombra en el techo, justo encima de mi cama. Al principio pensé que era una mancha de humedad o algún defecto en el yeso, pero la mancha empezó a moverse. Se expandía lentamente, como tinta derramándose en papel, y de ella brotaron lo que parecían ser tentáculos o brazos delgados que se extendían hacia las paredes. La masa oscura se desprendió del techo con un movimiento fluido y antinatural. No caía por gravedad, sino que se deslizaba por las paredes como si fuera líquida, pero manteniendo una consistencia más densa, más sólida. Los brazos que emergían de ella tanteaban la superficie, buscando algo, acercándose cada vez más a mi cama. Quise gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Quise cerrar los ojos, pero mis párpados no obedecían. Solo podía observar cómo esa cosa se arrastraba hacia mí con movimientos que desafiaban cualquier lógica física. Cuando llegó al borde de mi cama, la masa se detuvo. Durante unos segundos que parecieron eternos, permaneció inmóvil, como si me estuviera estudiando. Luego, lentamente, comenzó a abrirse. Era como ver florecer una rosa hecha de pesadillas. La masa se expandió desde el centro, creando pétalos de oscuridad que revelaron lo que había en su interior. Y ahí estaba el rostro. Era femenino, pero distorsionado de una manera que resultaba profundamente perturbadora. Los ojos eran lo primero que notabas, rojos como brasas, pero no con el rojo de la sangre, sino con un rojo más profundo, más intenso. Un rojo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La mandíbula estaba desencajada, quebrada, colgando en un ángulo imposible que hacía que la boca se abriera mucho más de lo humanamente posible. Cuando me vio mirándola, abrió esa boca deformada y gritó. Pero no era un grito que se pudiera escuchar. Era un grito que se sentía directamente en el alma, una vibración que atravesaba el cuerpo como una corriente eléctrica.
Cada fibra de mi ser reaccionó a ese grito silencioso con un terror primitivo que no sabía que podía existir. El grito duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Luego, tan súbitamente como había aparecido, la masa se cerró sobre sí misma y se desvaneció, dejándome sola y paralizada hasta que lentamente recuperé el control de mi cuerpo. Esa fue la primera vez que la vi claramente. Las siguientes noches, el patrón se repitió. Despertar, parálisis, la masa descendiendo del techo, el rostro, el grito silencioso. Cada noche el encuentro duraba un poco más, y cada noche ella parecía acercarse más a mi cama. Traté de cambiar mi rutina, de no dormir en mi habitación, de mantener las luces encendidas. Nada funcionaba. Donde quiera que estuviera en el departamento, entre las 3 y las 4 de la madrugada, la presencia aparecía. Y con ella, la parálisis. Después de 2 semanas de esto, decidí consultar con un colega psiquiatra. Le expliqué los síntomas cuidadosamente, enfocándome en los aspectos médicos. Él me recetó un ansiolítico suave y me recomendó reducir el estrés laboral. Tomé las pastillas religiosamente, pero la presencia continuó apareciendo. La noche del 2 de abril, algo cambió. Desperté a las 3:15 de la madrugada, pero no había parálisis. Podía moverme libremente. Me incorporé en la cama, aliviada de finalmente tener control sobre mi cuerpo. Miré hacia el techo esperando ver la masa oscura, pero no había nada ahí. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en la silla frente a mi cama, completamente inmóvil. Su forma era más sólida ahora, más definida. Ya no era una masa informe de oscuridad, sino una figura claramente femenina, aunque mantenía esa calidad antinatural que la hacía obviamente no humana. Sus ojos rojos me miraban directamente, pero no con malicia. Había algo más en esa mirada, algo que podría haber sido tristeza, o tal vez reconocimiento. Su mandíbula seguía quebrada, colgando en ese ángulo imposible, pero ya no gritaba. Solo me observaba. Nos quedamos así durante lo que me pareció una eternidad. Ella sentada perfectamente quieta, yo acostada en mi cama, mirándonos mutuamente. No sentía el terror paralizante de las noches anteriores. En su lugar, había una extraña calma, como si finalmente hubiéramos llegado a algún tipo de entendimiento. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, ella se desvaneció gradualmente, como humo dispersándose en el aire. Pero antes de desaparecer completamente, inclinó ligeramente la cabeza hacia mí. Un gesto que, de alguna manera, interpreté como una despedida. Esa fue la última vez que la vi. Han pasado 3 meses desde entonces y la presencia no ha regresado. Las noches son silenciosas otra vez, sin vibraciones extrañas ni parálisis. Pero a veces, cuando estoy a punto de quedarme dormida, siento una sensación familiar. No es miedo lo que siento, sino una extraña nostalgia. He tratado de investigar la historia del edificio, preguntando a vecinos antiguos y buscando registros municipales. No he encontrado nada concluyente, pero la señora del primer piso me contó que hace unos años una mujer joven murió en mi departamento. Al parecer, se suicidó una noche de marzo. Cuando le pregunté más detalles, me dijo que la habían encontrado con la mandíbula fracturada por el impacto. No sé si esa información es relevante, pero desde entonces he estado preguntándome si lo que vi era realmente una presencia maligna, o si era algo más. Algo que necesitaba ser visto, ser reconocido, antes de poder descansar. Escribo esto no porque espere que alguien me crea, sino porque siento que es importante documentar lo que experimenté. Como profesional de la salud, siempre he sido escéptica respecto a lo paranormal, pero lo que viví en esas semanas desafía cualquier explicación racional que pueda ofrecer. A veces, en las noches más silenciosas, todavía siento esa presencia vibrante. Pero ahora es diferente. Ya no es invasiva ni aterradora. Es como si supiera que ya no necesita manifestarse, que su mensaje, sea cual sea, ya fue entregado.
Lo que más me perturba no es haber visto algo que no debería existir, sino darme cuenta de que tal vez yo era la única persona que podía verla. Y que, de alguna manera, eso era exactamente lo que ella necesitaba. El testimonio de Elena Vázquez fue corroborado parcialmente por registros médicos que confirman su empleo en el Hospital General y prescripciones psiquiátricas del periodo mencionado. Investigaciones posteriores revelaron que efectivamente ocurrió un suicidio en el departamento 2B en marzo de 2021. La víctima, identificada como María Solís, presentaba fracturas mandibulares post-mortem inexplicables que no coincidían con el método de suicidio reportado. El caso permanece archivado como circunstancias indeterminadas.